Recordemos un poquito. Habíamos visto los modelos multidimensionales, habíamos hecho un ejercicio pequeñito donde habíamos creado un proyecto multidimensional en Analysis Services, habíamos creado un origen de datos a la bodega de datos con la impersonalización y habíamos creado una vista con su respectivo cubo. En este caso, habíamos creado tres dimensiones. Entonces habíamos creado la dimensión tiempo, la dimensión cliente y la dimensión producto. Listo, y habíamos procesado ese cubito. Entonces cuando íbamos acá al cubo y íbamos a navegarlo, entonces este señor ya teníamos por acá las métricas. Entonces vamos a jalar una de estas métricas para acá y vamos a cruzarla con alguna dimensión. Entonces vamos a ver la dimensión producto, habíamos creado una jerarquía y vamos a ver la jerarquía de la categoría. Entonces vamos a jalarlo y ahí vamos a tener toda la jerarquía de categoría, subcategoría y producto. Vamos a jalar subcategoría, ahí están todas las subcategorías de cada una de las categorías y vamos a jalar el producto y él va a hacer el cruce con todas las ventas. Este cruce también lo vamos a poder hacer con las otras dimensiones. ¿Cuáles dimensiones? La dimensión cliente y la dimensión tiempo. Recordemos que veíamos que nos creaba tres dimensiones tiempo, la de la orden, la del despacho y la de la entrega. Y vamos a conectarnos entonces a ese cubo que acabamos de crear. Entonces vamos a abrir nuestro Excel. Cuando usamos productos, tecnologías Microsoft, la integración con todo lo que es Office, muchachos, toda la integración con Office es transparente, ¿sí? Entonces, lo más fácil y digamos lo más usado es desde el mismo Excel podernos conectar a Analysis Services y explotar la información, ¿sí? Sin necesidad de un complemento, sin necesidad de pagar nada adicional, ¿cierto? Simplemente abro mi Excel y me conecto a Analysis Services. Eso digamos que Oracle también lo tiene, pero hay que pagar un complemento para poder conectarse a OBI desde Excel. SAS también lo tiene. Digamos que todas las herramientas de BI tienen su integración con Office, pero no es natural. O sea, hay que instalar un complemento y un montón de cosas para poder visualizar esta información. Con Microsoft pues no nos toca hacer nada especial, simplemente vamos a crear una nueva conexión a Analysis Services. Le vamos a decir cuál es nuestro servicio de Analysis Services, que es este. Entonces, .sql 2012. Autenticación de Windows, y él nos va a mostrar la base de datos que creamos. ¿Cuál fue la base de datos que creamos? El proyecto que tenemos por acá. Entonces creamos ssas.multidimensional. Entonces cuando estamos acá en Excel, él nos va a decir, encontré una base de datos dentro de Analysis Services. ¿Cómo se llama? SSAS multidimensional. Y dentro de esa base de datos encontré un cubo, mírenlo acá, tipo cubo. ¿Cómo se llama ese cubo? AdventureWorks DW 2012. ¿Por qué se llama así? Porque así lo llamamos en nuestro proyecto, ¿sí? Entonces le vamos a decir, nos vamos a conectar a este cubito, vamos a dar continuar, finalizar, y vamos a hacer un reportico. Entonces en Excel trabajamos ya ese cubo que creamos en Analysis Services, ya lo vamos a trabajar como una tabla dinámica. Entonces vamos a tener nuestras métricas y nuestras dimensiones acá a mano derecha.
Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a traer la jerarquía de producto y vamos a traer las ventas. Ahí está. Entonces yo puedo abrir la categoría, voy a ver las subcategorías, abro la subcategoría, veo los productos y voy a ver las ventas. No sé, yo creo que eso es como muy parecido a lo que uno puede hacer con el Power Pivot. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Como lo vimos por allá, la primera o segunda clase de teoría, Power Pivot es una solución que me permite crear un modelo tabular en un libro de Excel. Entonces es como si tuviéramos análisis services dentro de Excel, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Dónde está esta información que yo estoy consultando? Esta que estamos viendo acá, ¿cierto? Este cuadro, pueden ser millones de registros para sacar este consolidado, esa sumatoria, ¿sí? Pero ¿dónde están esos millones de registros? Están en Analysis Services, ¿sí? No están en esta hojita de Excel. Entonces, si yo guardo esta hoja de Excel, ¿cuánto pesa esta hoja de Excel? Póngale un mega, ¿cierto? Por exagerar, ¿cierto? Entonces, este archivito de Excel pesa un mega. Yo lo puedo mandar por correo electrónico, la otra persona lo puede abrir, se puede autenticar y puede hacer otros cruces de información, ¿cierto? O sea que esa es la diferencia, porque acá con el Power Pivot ya había una conexión directa con la base de datos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto con Analysis Services. Entonces, los queries, ¿a dónde los está haciendo? A Analysis Services. Entonces, ¿quién está haciendo el procesamiento de la información? El servidor, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos una solución de Power Pivot, no es que no se deba hacer, ¿cierto? Sino que hay que identificar muy bien cuándo se debe utilizar una tecnología u otra tecnología. ¿Qué pasa con Power Pivot? Power Pivot es un modelo tabular, ¿sí? Pero, ¿dónde está la información? En el libro de Excel. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la conexión a la base de datos, él se tiene que traer, él dice por allá, importando datos, y él empieza a importar. Entonces, ¿quién queda con toda la información? El archivo de Excel. O sea que yo voy a tener archivos de Excel de 2 gigas, ¿cierto? Comparta un archivo de 2 gigas. Bueno, ya no es lo mismo. Otra cosa, abra el archivo de 2 gigas. ¿Quién está, cuando yo empiezo a hacer cruces con esa información, quién es el que está procesando la información? La Excel, o sea, la máquina local. ¿Qué pasa si yo no tengo un computador muy bueno? Esa vaina se va a quedar, se va a quedar, se va a quedar. Puede que se me muera, puede que no se me muera, ¿cierto? Pero va a ser lento. En muchas ocasiones va a ser lento. Y no lo voy a poder compartir fácilmente. ¿Por qué? Porque como yo no voy a tener un repositorio centralizado, entonces todos pueden ver información diferente. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar sincronizar a este archivo hoy de mi Power Pivot y lo consulto. Y otra persona le da sincronizar al otro día y después van a comparar, no, esa información no, ¿cierto? Como que no da. ¿Por qué? Porque le van a dar sincronizar en tiempos diferentes. Si yo tengo un repositorio central que es Analysis Services y todos le están pegando allá, cuando consulten van a ver la misma información, siempre van a ver la misma información. Son ese tipo de cosas. ¿Tendría esa ventaja de que estoy desconectado y hago un corte? Acá también lo... O sea, me desconectaría de la base y sí. Tendría informe estático, una vista a un determinado tiempo. Sí, a un corte específico. Y sí. para trabajarlo desconectado. Sí, eso es una de las ventajas. Otra de las ventajas es el tema del licenciamiento, porque no necesito Analysis Services, tabular. Entonces también en temas de costos también baja. Cuando utilizo Office 365 lo hago con Power Pivot para el tema de la gestión documental y compartir la información. Entonces en ese caso no tengo el problema de que ven la información desactualizada, ¿cierto? ¿Y qué pasa con Office 365?
Cuando yo monto un Power Pivot a Office 365, ¿sí? La visualización de la información se hace a través de Excel Services, o sea que se hace a través de un browser. Ahí sí es diferente el tema de Power Pivot con Office 365. ¿Por qué? ¿Quién está haciendo el procesamiento de la información? La nube, no mi máquina. ¿Dónde está la consulta de la información? ¿Quién está sincronizando la información? La nube, no mi máquina. Ahí sí sirve para un grupo de personas que van a interactuar. Office 365 es la nube de Microsoft que me ofrece todo lo que es SharePoint Online, correo electrónico, Link, que es mensajería instantánea, y me ofrece Office en la nube. Que dependiendo pues del licenciamiento, ya yo también puedo descargar ese Office en mi máquina y lo puedo usar en mi máquina también, ¿sí? Que esa es otra de las alternativas, ¿sí? O tenerlo en Office 365 y construir todo lo de BI en Office 365, o tenerlo on-premise, que es tenerlo con SQL Server 2012, 2014 en mis servidores y hacer todo el trabajo. Diferencias: en Office 365 no se pueden trabajar modelos multidimensionales. ¿Por qué? Porque Power Pivot es un modelo tabular. Entonces, ¿qué es lo que no podemos hacer en los modelos tabulares? Que en los modelos multidimensionales sí. Que lo vimos la clase pasada. Por allá el 15. Lo que no podemos hacer es minería de datos. ¿Listo? Entonces, si necesitamos hacer predicción y comportamiento de la información, no nos sirven modelos tabulares, o sea que no nos sirve Power Pivot, no nos sirve Office 365 y no nos sirve Analysis Services tabular. Tiene que ser multidimensional únicamente. Bueno, entonces acá vimos el ejemplito de consumirnos esta información a través de Excel, una tabla dinámica. Nos estamos consultando ya dimensiones, métricas. Podemos hacer una métrica calculada, sí, vamos a hacerla para que lo veamos, para que hagamos todo el ejercicio. Entonces vamos a hacer acá una métrica calculada. Muchachos, igual todo esto pues lo estamos haciendo así pues como la introducción, pero todo esto lo vamos a aprender a hacer en los talleres, listo, como para que no abran a los ojos como así. Muy bien, entonces vamos a hacer la calculada. Entonces vamos a crear por acá una nueva calculada y esto va a ser vamos a hacer una métrica calculada. Sí. Entonces recordemos conceptos. ¿Qué es una métrica? Una medida. Muy bien. ¿Las medidas están dónde? En la bodega. En la FAC. Muy bien. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellas medidas que no las tengo en la FAC? Hay que crearlas, ¿cierto? Entonces, eso son métricas calculadas. ¿Listo? Entonces, acá vamos a crear una métrica calculada sencilla. Vamos a hacer una sumatoria o una resta. Entonces, vamos a hacer... Vea, fácil. Vamos a hacer el valor de la venta más los impuestos. Ahí está. Y lo vamos a llamar total. Listo. El formato va a ser currency. Y listo. Guardemos esto. ¿Y no para poder visualizar datos tiene que procesar? Siempre. Claro. ¿Por qué? Entonces, miremos algo. ¿Dónde está la base de datos que consultamos de Excel? ¿Cierto? Está por acá en Analysis Services, ¿sí? Que es una basecita de datos de Analysis Services. Cuando yo abro esto, ¿qué tengo acá? Un cubo. Este cubo es lo que él se está consumiendo. Pero ¿dónde está la información de ese cubo? Está en la bodega. O sea que él tiene que ir
traer la información de la bodega, procesarla y almacenarla en esa estructura específica para poderla consultar. Por eso hablábamos las clases pasadas que si yo tengo una bodega de datos y le hago un query o genero un reporte a esa bodega de datos, no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque es una base de datos común y corriente. El select** from se me va a demorar exactamente lo mismo. Lo único es que me voy a ahorrar por allá unos inner joins. Me voy a ahorrar unos inner joins y pare de contar. Pero acá ya no. ¿Por qué? Porque este cubo ya va a tener todo procesado, toda la información. Entonces, ¿sí se acuerdan que creamos todo esto? Sí, entonces tenemos el cubito, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa con este cubo? Este cubo tiene unas métricas, pero estas métricas son las del procesamiento anterior. Entonces, esta nueva métrica que acabamos de crear no existe en la base de datos. ¿Qué tenemos que hacer para poderla ver allá? Tenemos que procesar. Entonces, vamos a darle acá procesar. Es como integration que no se tiene que desplegar en la misma máquina, pues que no se hace remotamente. No, también no. Sí. Como ¿Es eso? integration. No, Como autenticación de Windows. este también es autenticación de Windows. También, pero no entiendo yo creo que la pregunta. ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. Pues es que yo lo he hecho es que si voy a desplegar algo en una máquina me toca, si no tengo como una directorio activo o no estoy dentro de la misma red o no tengo una red, toca copiar el paquete Sí. al servidor. Sí. E instalarlo. Acá también vamos a aprender a generar un instalador para hacer el despliegue, así como en Integration Services. Pero si tenés red, pues si estás dentro de la LAN, lo puedes desplegar dentro del, pues acá mismo. Si no, si toca generar el instalador. No hay forma. Bueno, entonces ahí acabamos de desplegar. Entonces ahí creamos la calculada. ¿Sí lo vieron acá? Diferencia. Esta expresión es lenguaje MDX. No se les olvide. Acá no pueden tirar ni SQL ni otro lenguaje. Entonces si necesitan colocar una expresión acá es MDX. Multidimensional Queries. Listo. Entonces, vamos a el Excel, vamos a refrescar acá y miren lo que pasó, nos apareció acá de una vez la nueva métrica, ¿sí? Entonces, ¿qué le decimos acá? Total. Y acá vamos a moverla. ¿Qué es este total? La suma de estas dos. ¿Sí les da? Ahí les da. ¿Cierto que sí? Ahí está la sumatoria. Entonces, de esta manera vamos a generar todas las métricas calculadas dentro de Analysis Services. Lo que vamos a aprender a tirar MDX. Vamos a aprender MDX y vamos a aprender DAX. Una introducción, obviamente, porque pues... ¿Cuál es la diferencia entre DAX es para modelos tabulares y MDX para modelos multidimensionales. Y DMX es para minería de datos. Ese no lo alcanzamos a ver. Si nos rinde, alcanzamos a ver una introducción de minería de datos, pero no alcanzamos a ver el lenguaje DMX. Sí. Esa nueva medida, DMX para minería de datos. esa nueva medida ya saldría acá en el cubo. Si con esta que hicimos calculada, si voy al cubo estaría ya. Sí. Se refleja ya. Sí, exactamente. Bueno, entonces hasta aquí multidimensionales, así pues como a la carrerita, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea o para qué estamos haciendo, digamos, este cubito y esta métrica calculada? Para que lo comparemos con el proyecto tabular, ¿sí? Hablamos la clase pasada que la diferencia en tiempo de desarrollo entre uno y el otro, pues siempre era bastante,
¿sí? Vamos a ver por qué es el tiempo. Entonces vamos a ver el modelo. Entonces creamos nuestro proyecto tabular, que también lo creamos la clase pasada, ahí fue donde quedamos. Creamos nuestro proyecto tabular como para que refresquemos. Entramos por acá por File, New Project. Y no, que nos enteramos que la versión mía la pirata. Ajá, sí. Pirata no, pues no era muy Era estándar, era una versión estándar, y estándar no tiene modelos tabulares, únicamente Enterprise o Business Intelligence. Tiene que ser uno de esos dos. Entonces, por acá en Business Intelligence, yo le digo Analysis Services Tabular Project. Otra cosa, ahí entre paréntesis, para que ustedes lo sepan, si yo construyo un Power Pivot dentro de Excel, si digamos que yo construí hace un año por allá en Power Pivot mi modelo y tenía mi bodega de datos y todo el tema, yo puedo coger ese Power Pivot y importarlo a Analysis Services. O sea, él me va a crear, a partir de ese Power Pivot, me va a crear el modelo en Analysis Services, automáticamente, ¿cierto? Transparente. Y me lo va a montar en Analysis Services. Tabular, exactamente. Pero de Analysis Services no lo puedo bajar a un Power Pivot. Ahí sí me toca volverlo a hacer. ¿Listo? Entonces acá vamos a crear el proyecto tabular. Nosotros ya lo teníamos creado y él nos creó un modelo que está acá. Y este modelo está en blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar esa información. Entonces, diferencia, que lo alcanzamos a ver la clase pasada, y es que, digamos, el Analysis Services tabular lo podemos conectar a un montón de orígenes de datos. Entonces, lo podemos conectar a hojas de Excel, lo podemos conectar a Access, a Oracle, a Teradata, a MySQL, a la base de datos que queramos, Informix, ¿sí? Que también se usa bastante, ¿sí? Y podemos crear nuestros modelos tabulares, ¿cierto? Y también lo podemos conectar a un Analysis Services, en caso tal de que lo tengamos un Analysis Services multidimensional en 2008 y necesitemos utilizar todas las ventajas de un modelo tabular, pues lo podríamos conectar al mismo Analysis Services, ¿cierto? Muy bien, en este caso lo vamos a conectar a una base de datos relacional, que sería nuestra bodega de datos, ¿sí? Vamos a dar continuar. Nos vamos a conectar a la base de datos. La base de datos se llama Adventure Works de W2012. Le damos siguiente. Vamos a darle las credenciales. Y vamos a traernos las tablas. Entonces, ¿cuáles son las tablas? Entonces estábamos con la dimensión Customer, la dimensión Date, la dimensión Producto, ¿cierto que sí? Producto, categoría y subcategoría, ¿cierto? Y nos falta la FAQ. Y era la FAQ Internet Sales, ¿cierto que sí? Diferencia, acá nos muestra todas las tablas del modelo. Miren que en el caso anterior, él hasta nos sugería cuál era la FAQ, ¿cierto? Y nos decía, vea, usted va a crear un cubo, ¿cuál es la FAQ? ¿Cuáles son las dimensiones? En este caso no. En este caso, para la importación, todas son tablas. ¿Sí? Vamos a dar finalizar. Y nos va a crear el modelo.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo tener métricas en cualquier tabla, diferente al multidimensional. Recordemos que en el multidimensional las dimensiones son ¿qué? Atributos únicamente, no tienen métricas, ni pueden tener métricas, no se podrían calcular porque las métricas únicamente están dentro del grupo de medidas en el cubo. En este caso yo puedo crear métricas en cualquiera de las tablas, o sea que no distingue de entre fact y dimensión para efectos de las métricas. Vamos a cerrar acá, ya importó todo y nos trajo todas las tablas. Entonces en el modelo, en la parte inferior, nos va a mostrar las pestañas de todas las tablas, como si fuera Excel. Exactamente. Entonces, le voy a dar acá al diagrama y nos va a mostrar el diagrama de lo que acabamos de importar. Y uno comienza a crear relaciones. Sí. Entonces, vamos a crear una jerarquía. ¿Jerarquía en dónde? En el producto. Pero entonces acá hay varios cambios. ¿Se acuerdan cómo hicimos la jerarquía en el multidimensional? ¿Sí se acuerdan? Es que hace 15 días que no viene. No nos fui acá. Vamos a recordar un poquito entonces. Y menos después de un tiempo. Ah, pero yo me acuerdo. Nosotros empezamos con un modelo multidimensional. Y nosotros empezamos a... Lo estamos haciendo apenas. Lo que estamos haciendo. Ajá. Pues yo me acuerdo cómo la creamos. Antes de llegar a Pastelio. Entonces, miremos una dimensión en el multidimensional. Mírenlo acá. Recordemos un poquito. ¿Cómo creamos estas jerarquías? O sea, miren algo. ¿Dónde está la tabla categoría y subcategoría? No están. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no están? Porque no son dimensiones. ¿Quién es la dimensión? Producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el otro es un copo de nieve. Y los copos de nieve son ¿qué? Jerarquías. Pero él automáticamente Lo absorbe, como que lo absorbe. Eso, entonces nosotros ¿qué hicimos? Jalamos de las propiedades del producto, jalamos hacia la jerarquía y creamos esta jerarquía. ¿Sí se acuerdan? Que simplemente cogimos acá y jalamos para acá y ya, y así creamos la jerarquía. En el tabular es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en el tabular, miren que sí nos va a mostrar la tabla subcategoría y nos va a mostrar la tabla categoría. Entonces yo tengo que arrastrar o yo tengo que relacionar esos ítems para poder. Exactamente. El tabular, ¿por qué es más fácil? Porque es muy parecido a un transaccional, a un relacional. Es muy, muy parecido. Y digamos que la forma de trabajarlo también, porque son relaciones también, son tablas también, y ahorita vamos a ver las métricas, que cambia un poquito. Entonces, yo por acá tengo el nombre del producto. Bueno, yo no hubiera traído todo eso. Yo que necesito acá, vamos a empezar a quitar cosas. Entonces, esto, vamos a trabajarlo en español. Trabajarlo acá y esto lo vamos a ocultar. Entonces le vamos a decir hide. Y vamos a coger de acá, acá, y
y también vamos a ocultar todo esto. Entonces únicamente vamos a dejar visible el nombre del producto. Esta dimensión o esta tabla vamos a ocultarla. ¿Por qué? Porque vamos a crear una jerarquía. Entonces únicamente, digamos que vamos a hacer el mismo ejercicio al multidimensional, ¿cierto? Para que nos queden los modelos iguales. Entonces vamos a ocultar la subcategoría y vamos a ocultar la categoría. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta dentro del producto la subcategoría y la categoría, ¿cierto? Entonces, vamos a la dimensión producto y vamos a crear una nueva columna. Entonces, acá al crear una nueva columna, ya vamos a usar otro lenguaje. Ya este lenguaje se llama DAX. Entonces, le vamos a decir, esto va a ser igual a un related entre subcategoría. ¿Cómo se llama? Dim product subcategoría en español. Cerramos y enter. Entonces el lenguaje de AX es muy parecido a como si estuviéramos trabajando fórmulas en Excel. ¿Sí lo vieron? Que es con un igual y ahí tenemos como las fórmulas y las vamos ingresando. Entonces es más parecido a un lenguaje como Excel. El MDX es más parecido a un lenguaje estructurado como SQL, con sus variaciones obviamente. ¿Por qué? Porque ya en MDX son tuplas. Entonces yo no hago un select de unas columnas, sino que yo tengo que hacer un select de columna fila más dato, ¿cierto? Digamos que ya tengo dos ejes. En una tabla tengo un solo eje. Eso es como la diferencia. Ahí está la subcategoría. Entonces estas son las subcategorías. Y vamos a renombrar este señor. Esas son las propiedades. Y este señor se va a llamar subcategoría. Listo. Y ahora vamos a hacer un igual related ¿a quién? A categoría. Entonces dim product categoría y le damos el nombre que vamos a traer acá. Muy bien. Y vamos a cambiarle el nombre. Listo. Vamos a ver qué nos... Ahí está los datos. Ahí nos los trajo. Ahora vamos a hacer la jerarquía. Entonces vamos a ir al modelo y le vamos a decir que nos genere una nueva jerarquía. Ahí está la jerarquía. Se va a llamar la jerarquía de producto. Esta jerarquía se va a componer ¿de qué? De la categoría, la arrastro para acá, se va a componer de la subcategoría, la arrastro para acá,
y se va a componer del nombre. Entonces lo cojo de acá y esperamos que baje. Lo jalamos para acá. Perfecto. Y ahí nos quedó la jerarquía de esa dimensión. Entonces, para que vamos como comparando cómo se hace en uno y cómo se hace en el otro. Ahora, ¿qué más hicimos? Vamos a quitar, bueno, esta vamos a dejarla. Miren esto, ¿se acuerdan el tema de las tres dimensiones? Que nos creaba él solito de la dimensión tiempo. En los tabulares no lo hace. En los tabulares él me dice, hay tres relaciones con la misma tabla, pero solamente una está activa. Quiere decir que si yo necesito las otras dos dimensiones para hacer cruces, tengo que importar 2 veces más la dimensión tiempo. O sea que tengo que importar 3 veces la dimensión tiempo para relacionarla con esta FAC. ¿Sí? E importarla con un nombre diferente. Vamos a dejarlo así. Y vamos a colocar. Muy bien. Y nos vamos a ir para nuestra FAC. Para la FAC. Entonces en la FAC, ¿qué necesitamos medir? En este caso necesitamos medir el sales amount. Lo seleccionamos acá y le decimos que esto va a ser una sumatoria. Entonces él nos va a colocar las métricas acá abajo. ¿Sí? Y esta métrica, ¿cómo es el lenguaje? De AX. Entonces él me dice, la sumatoria de sales amount, 2 puntos igual, la suma de sales amount. ¿Sí? ¿Qué otro teníamos? El tax, ¿cierto? Los impuestos. Entonces, ¿esto qué va a ser? Una sumatoria también. Listo, sumatoria. Y necesitamos uno nuevo. ¿Cuál era? El total. Total, 2 puntos igual, es que la sumatoria, entonces sum, sum del sales amount más sum de los taxes, ¿cierto? Y enter. Y ahí está mi total. Entonces acuérdense que estamos en un cubo, ¿cierto? ¿Qué es el total? Según el cruce que yo esté haciendo. Entonces acá no estamos haciendo queries. Entonces acá, ¿qué pasa si yo arrastro únicamente la métrica? Es el total de todo. Pero ¿qué pasa si yo arrastro la dimensión producto? ¿Qué va a ser ese total? El total de cada uno de los productos. Pero ¿qué pasa si yo arrastro categoría? Va a ser la sumatoria de cada una de las categorías. Y si lo cruzo con un mes, va a ser la sumatoria de cada uno de los meses de esa categoría, de ese producto. ¿Sí? Eso es la diferencia de los cubos, que esas métricas se van calculando dinámicamente con respecto a los cruces. O sea que no es necesario separar columna y hacer la sumatoria de cada uno de los campos. ¿De cuáles campos? O sea, insertar una columna y sumar este con este y eso se copia como hacia abajo, ¿cierto? Esa es esta. O sea, con esa ya hace ese proceso de suma. Exactamente. Ya les entiendo. Yo lo puedo hacer en una columna adicional, como si fuera un Excel. También lo puedo hacer, pero es muy costoso. Generar columnas calculadas es más costoso que generar métricas calculadas. ¿Por qué? Porque yo tengo que generar la columna calculada y de la columna calculada generar la métrica. Y en productivo también se puede hacer. Igualitico.
Esto que estamos viendo, si abren Power Pivot, pueden hacer igual, es igualito. Es más, bueno, la interfaz sí cambia un poquito, pero van a encontrar lo mismo. Y el lenguaje de AX es igualito. Ok, entonces ahí terminamos. ¿Sí? ¿Dónde quedó todo? En el modelo. Ahí mismo. Entonces vamos a procesar. Entonces le decimos acá, procesar todo. Bueno, otra diferencia, cuando trabajamos con Analysis Services, yo puedo programar el procesamiento. O sea, yo puedo decirle cada 6 horas procese el cubo de Analysis Services. Cuando estoy trabajando en Power Pivot, no, me toca procesarlo manual. Hay que ir a actualizarlo cuando uno entre, o decirle que cuando abra el archivo se actualice. Ajá, exactamente. Listo. Entonces ahí quedó el modelo. Ahora vamos a ir a otra hojita de Excel. Vamos a decirle conectarse a Analysis Services, que se conecte a mi instancia. ¿Y qué va a ver? Mi base de datos. Miren esa chorrera. ¿Por qué esa chorrera? Porque estamos en un ambiente de desarrollo. Entonces me voy a conectar por acá a mi Analysis Services tabular. Entonces recordemos que si nos aparece la ventanita azulita es un tabular. Si nos aparece el cubito amarillo es un multidimensional. Si nos aparecen 3 muñequitos es un Power Pivot. Que lo tengan en cuenta. Entonces acá me aparece la base de datos. SSAS tabular. Y adicionalmente me dice el usuario que creó esa base de datos y un GUID que me identifica única esa base de datos. Cuando yo le dé desplegar, le haga un deploy, él me va a botar desde aquí para allá. O sea, él me va a dejar únicamente el nombre de la base de datos. En este caso, como está en desarrollo, él me lo monta así. Y él me dice, hay un cubo que se llama model. ¿Sí? Entonces toda esta basecita de datos está en el model. Pero miren que en el proyecto está el cubo model. ¿Sí? Pero cuando nos vamos a Analysis Services, yo que veo una conexión al origen de datos, que sería la bodega de datos como tal, y las tablas que me estoy conectando. Como tal, no se ve un cubo como si lo estamos viendo en el multidimensional, que sí nos muestra un cubo y unas dimensiones. En el tabular no se muestra así. ¿Sí? Nos vamos a conectar a este modelo, vamos a dar finalizar, OK, y vamos a traernos entonces, ¿qué teníamos acá? La jerarquía, producto, ahí lo tenemos. Vamos a traernos el sales amount, el tax y el total. Y teníamos abierto accesorios y cubiertas. Ahí está. ¿Cuánto nos da? Nos da exactamente la misma cifra, ¿cierto? ¿Sí les dio igual? Exactamente igual. ¿Cuál les pareció más fácil? ¿Multidimensional o tabular? Más fácil. ¿Sí les pareció más fácil? En realidad no. Es mucho más complejo el multidimensional que el tabular. El tabular es más fácil. En desarrollo es más fácil el tabular. ¿Cuándo sale uno y otro no? Si es orientado única y exclusivamente a consultas, el tabular es mejor, es más rápido. Si es algo más robusto, muy grande y que debo hacer predicción de la información y tendencias de comportamiento, multidimensional. Ahí está. Muchachos, preguntas. ¿No? Clarísimo.
Ah, claro, más familiarizado.